Amén. Que el Señor les bendiga. Que el Señor bendiga a los chicos de la alabanza. Damos gracias a Dios por cada uno de ellos. Y también damos gracias a Dios por usted que está ahí en su casa, apartando este tiempo también de iglesia en casa, familiar, ¿verdad? De poder buscar y aprender acerca de nuestro maravilloso Dios. Vamos a orar para adentrarnos al sermón de hoy, así que le voy a invitar que usted incline su rostro ahí junto a su familia, en su casa, con quien esté, y elevemos una oración al Señor. Amado Dios, Padre eterno que estás en los cielos, santificamos tu santo nombre, Señor, porque así nos enseña Dios tu palabra y así también lo hemos vivido nosotros como tus hijos. Gracias Dios por lo bueno que eres con nosotros. Gracias Dios porque hasta aquí tú nos has ayudado, hasta aquí hemos visto tus bondades, tus misericordias, Señor, y ellas no acaban. Gracias, Señor, por ese amor y por esa bondad que no se agota, Señor, para con nosotros, tus hijos. Hoy oramos, Señor, para que tú prepares nuestra mente, nuestro corazón, para que tú, Señor, despiertes nuestro interior y nos hagas estar atentos, Señor, a la voz de tu mensaje. Como decimos siempre, háblanos, Señor, que aquí estamos, tus siervos, tus hijos, que estamos dispuestos a oírte. A ti te alabamos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Bien, el sermón de hoy lleva por nombre Fe en tiempos difíciles. Dada la contingencia, dada la situación que cada uno hoy en nuestra vida está enfrentando, he decidido llevar por nombre, ¿verdad?, a este sermón, Fe en tiempos difíciles. Y para partir voy a invitarle a que usted pueda buscar ahí en su Biblia Filipenses capítulo 4, del versículo 10 al 13. Hace unas semanas atrás, nuestra pastora Hannah nos hablaba también, ¿verdad?, acerca de estas recomendaciones de pensar en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo honesto, en todo lo verdadero, ¿verdad?, que nos relata aquí el capítulo 4 de Filipenses. Pero hoy vamos a hablar acerca de unos versículos más adelante y sobre una gran lección que nos enseñan aquí las Escrituras respecto a cómo debemos vivir o a cómo debemos enfrentarnos ante tiempos de crisis y ante tiempos de dificultad. Así que vamos a leer Filipenses 4 del verso 10 al 13. Dice así: estoy muy contento al ver que de nuevo ustedes se preocupan por mi bienestar. Sé que siempre se han preocupado por mí, pero no habían tenido la oportunidad de demostrármelo. No digo esto porque necesite ayuda, pues he aprendido a adaptarme a cualquier situación. Yo sé cómo vivir en pobreza o en abundancia. Conozco el secreto de estar feliz en todos los momentos y circunstancias, pasando hambre o estando satisfecho, teniendo mucho o teniendo poco. Puedo enfrentar cualquier situación porque Cristo me da el poder para hacerlo. Una carta, unas palabras, ¿verdad?, de gratitud de Pablo acerca o para la iglesia de Filipos, ¿verdad? Y para poder entender y poder contextualizarnos un poco acerca de quiénes eran estos hermanos de Filipos, a quién está dirigida esta carta, quiénes son los filipenses, quiero invitarlo a que conozcamos un poco acerca de esto. Así que ahí busquen su Biblia Hechos 16, Hechos capítulo 16, versículo del 11 al 13. En nuestra comunidad nosotros estamos estudiando en nuestros estudios bíblicos, valga la redundancia, acerca del libro de los Hechos. Y esto nos ha ayudado a entender un poco más acerca de cómo ha sido Dios, cómo ha dejado la promesa del Espíritu Santo hacia nuestras vidas, y de verdad que ha sido un tiempo maravilloso. Vamos a leer entonces Hechos 16 del 11 al 13. Dice así: salimos de Troas en barco y nos dirigimos directamente a la isla de Samotracia. Al día siguiente nos embarcamos para Neápolis y de allí fuimos a Filipo, una colonia romana,
y ciudad importante de esa parte de Macedonia. Allí nos quedamos algunos días. En el día de descanso fuimos al río, por la puerta de la ciudad, porque pensamos que junto al río podríamos encontrar un lugar de oración de los judíos. Algunas mujeres estaban reunidas allí y nos sentamos a hablar con ellas. Entonces, para poder entender, para poder contextualizarnos un poco, en estos pocos versículos que leíamos, primero vamos a destacar que Filipos era una ciudad que se le conocía como una colonia romana. Los colonos o la colonia romana eran una categoría político-militar, ¿verdad?, que se encargaba de tomar como posesión de las tierras. Entonces, a eso se refiere con que era una colonia romana. Segundo, como era una colonia romana, no existían sinagogas en donde los hermanos creyentes pudiesen juntarse a orar. Por lo tanto, como decía ahí el versículo 13, ellos se fueron, Pablo, ¿verdad?, con sus acompañantes se fueron caminando junto al río y allí se encontraba un grupo de hermanas ya orando, ¿verdad?, un grupo de hermanas creyentes. Entonces, Filipo era una colonia romana de orden político-militar, no habían sinagogas, se oraba en los ríos. Y de ahí hacia adelante, después, si usted quiere, lo lee con calma ahí en su casa, nos damos cuenta que viene como una seguidilla de crecimiento en Filipo. Primero nos encontramos con Lidia, esta persona adinerada, ¿verdad?, que se encarga de las telas y que se convierte, que forma a ser parte del grupo de creyentes, ¿verdad?, que además pone en su corazón el hospedar a Pablo y a su compañero de viaje, ¿verdad?, siendo ahí una muy buena hospedadora. Luego, unos versículos más adelante, nos encontramos con una divina que era esclava. Nos dicen los versículos ahí que era esclava porque sus dueños la usaban para trabajar. Esa era como la ganancia de sus dueños, utilizar la adivinación de esta persona esclava. Entonces nos encontramos con una persona adinerada, con una persona de escasos recursos, ¿verdad? Luego nos encontramos también con el arresto de Pablo y Silas, ahí en Roma, en donde también se convierte en un carcelero junto a su familia, y ellos creen y confiesan al Señor. Y así nos vamos dando cuenta cómo va creciendo este grupo de creyentes en Filipo. Entonces así se va expandiendo el evangelio, así va creciendo esta hermandad. Hay que destacar que los hermanos de Filipenses, o los hermanos de Filipos, perdieron el contacto por 2 años de Pablo. O sea, no sabían dónde él estaba. Se habían enterado que había estado como con arresto domiciliario en Jerusalén, luego que había sido prisionero en Roma, y ahí surge algo muy importante que destacan los primeros 2 versículos que acabamos de leer de Filipenses, capítulo 4, verso 10 y verso 11. Entonces, Pablo escribe esta carta estando en prisión. Esta carta de gratitud, de agradecimiento acerca de la iglesia de Filipos, para dar gracias por todo lo que ellos estaban haciendo. Y fíjese que dice el versículo 10 de Filipenses. Vamos a volver a Filipenses 4. Estoy muy contento al ver que de nuevo ustedes se preocupan por mi bienestar. Sé que siempre se han preocupado por mí, pero no había tenido la oportunidad de demostrármelo. La versión Reina Valera dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, del cual también estaba solícito, pero os faltaba la oportunidad de hacerlo. Entonces Pablo aquí tiene súper claro cuál es esta acción de gratitud con la que él escribe. Primero, él no está poniendo un énfasis en la cantidad de bendición o de ofrenda que le está llegando, y ya vamos a explicar por qué. Tampoco está poniendo énfasis en lo oportuno que han sido los hermanos de Filipo al bendecir su vida. De hecho, unos versículos más abajo dice: no es porque tenga necesidad de hacerlo, aunque a lo mejor sí le estuviese pasando, ¿verdad? Sino que él pone énfasis en la gratitud del amor fraterno que le tienen estos hermanos creyentes, ¿verdad?, de Filipo,
hacia Él, este amor entrañable, este amor que era palpable, no solamente por la ayuda monetaria, por la ayuda material, sino que porque Él se sentía amado. Y Pablo dice, yo sé que ustedes siempre pensaban en mí, sé que siempre estaban preocupados por mí, pero no habían tenido la oportunidad de hacerlo, no habían tenido la oportunidad de bendecirlos. Entonces, Pablo tenía súper claro que ellos amaban a Pablo, que ellos eran buenos creyentes, que eran creyentes generosos y querían bendecirles, pero solamente no habían tenido la oportunidad. ¿Y por qué no habían tenido la oportunidad? Porque como lo explicamos al principio, ellos habían perdido el contacto de Pablo. En estos estados de prisión de Pablo, de donde está, ellos habían perdido el contacto. Vamos a leer el versículo 11. Dice, no digo esto porque necesite ayuda, pues he aprendido a adaptarme a cualquier situación. Entonces Pablo aquí no está haciendo un reproche de que, hoy recién ahora me vienen a bendecir. No, Pablo está dando gracias por este amor, ¿verdad? Porque sabía que estaba ahí, que estaba el deseo de poder ayudarles y que a pesar de que vino una ayuda, él dice, hey, no era necesario, aunque sí esté pasando necesidad. No era necesario hacerlo, pero gracias por amarme tanto. Eso es lo que está diciendo Pablo, entonces en otras palabras. Y Pablo aquí nos relata una verdad muy interesante, un principio que nosotros debiésemos aprender y capturar también en nuestro corazón. Pablo aquí está diciendo, a pesar de toda la necesidad en la que me encuentre, yo he aprendido a vivir así. El versículo lo dice, he aprendido a adaptarme a cualquiera que sea la situación. Entonces no le da énfasis al momento de necesidad por el cual está atravesando. Él le da énfasis a este gran principio que vamos a aprender hoy, ¿verdad? Acerca de cómo enfrentarnos nosotros ante crisis, cómo enfrentarnos nosotros ante diversas dificultades. He aprendido a adaptarme a cualquiera que sea la situación. Y esta es una tremenda lección de fe en tiempos difíciles. Y eso es lo que vamos a capturar el día de hoy. Vamos a leer el versículo 12. Dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Veíamos entonces a Pablo en el versículo 10 dándole gracias a los hermanos de Filipo, ¿verdad? Por toda la ayuda que él estaba recibiendo. Luego Pablo dice, no era porque estuviera necesidad o escasez, aunque sí le estuviera pasando, pero gracias por amarme tanto. Pero quiero que sepan que he aprendido la lección. ¿Y cuál es esa lección que nos revela aquí el versículo 12? Lo que en la versión Reina Valera dice, he aprendido a contentarme en cualquiera que sea mi situación. Y este es el gran principio de Pablo para sostenerse en la fe en tiempos de dificultad. ¿Qué es el contentamiento? ¿Qué es estar contento? ¿Verdad? Uno se pone a pensar y dice, ay, con esta actitud positiva de que no importa lo que me pase, tengo que estar bien, sí, piensa positivo. No, Pablo lo profundiza y lo lleva mucho más allá, ¿verdad? Abarca mucho más allá de una mente positiva. Y cuando dice, he aprendido a contentarme en todas circunstancias, en otras versiones dice, he aprendido a estar satisfecho en cualquiera que sea mi situación. Y digo, wow, aquí, ¿qué onda Pablo? Era como un superhéroe. No sé, este hombre no le entran balas. Yo no puedo contentarme, no puedo sentirme satisfecho en cualquiera que sea mi situación, ¿verdad? Porque el contentamiento
No es algo natural que nos venga así a los seres humanos con que decimos, nacimos con contentamiento, vamos a vivirlo así. No, no es algo así. Y aquí Pablo tampoco nos está mostrando soberbiamente que él es el super Pablo de esto, ¿verdad? No, porque él dice, he aprendido la lección. He aprendido. Se tuvo que dar costalazo tras costalazo para poder aprender esta lección. ¿Ya? Entonces, su fundamento estaba en algo mucho más fuerte y más poderoso que en un simple sentimiento de alegría. Y aquí vamos a hacer la diferencia. La alegría o el sentimiento de alegría y de felicidad es algo momentáneo, es algo esporádico, es algo circunstancial. Por ejemplo, cuando la abuela se va a convertir en abuela porque su hija va a dar a luz a un bebé, ella siente alegría. Depende de un momento esporádico, ¿verdad? De algo circunstancial, de algo momentáneo. Cuando el jefe lo llama a usted y le dice, ha sido ascendido, ha sido promovido en su trabajo. ¿Y usted? Que dice, gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, esas situaciones que provocan felicidad, que evocan alegría en nosotros, dependen de situaciones esporádicas y momentáneas, ¿ya? Y quiero que entendamos que el contentamiento trasciende mucho más allá de un sentimiento o una alegría. El contentamiento nace de una habilidad, de una actitud de vida, ¿ya? Es algo permanente, es algo que prevalece en el tiempo. No es algo que depende de situaciones esporádicas o momentáneas. Por ende, aquí Pablo nos está diciendo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Cualquiera. Estando muy arriba o estando muy abajo, estando derrotado en el fracaso, cualquiera que sea mi situación, yo he aprendido a contentarme. Entonces, no depende de cosas momentáneas, no depende de cosas esporádicas su contentamiento, sino que trasciende mucho más allá de un sentimiento, de una emoción. Es algo que prevalece, es algo permanente y algo muy difícil para nosotros. ¿Qué nos pasa a nosotros cuando nos llega la prueba? ¿Qué nos pasa a nosotros cuando nos sentimos probados? Nos viene un bajón. Primero un bajón emocional, porque reacciona primero nuestra carne. Y luego también un bajón espiritual, un desánimo. Y en vez de dar gracias a Dios, vienen nuestras quejas, nuestros reclamos y se hacen mucho más evidentes. Y fíjate que es interesante entender este contentamiento como una actitud de vida. De hecho, unos versículos más arriba de este mismo capítulo, de hecho, el versículo 4 dice, regocijaos siempre en el Señor. Lo digo de nuevo, regocijaos, que todos sepan que ustedes son amables y gentiles y que el Señor está cerca. Pablo lo vive constantemente. Lo vive y no depende de sentimientos, no depende de emociones, no depende del sentimiento de felicidad o de una actitud o de mente positiva. Está hablando de algo mucho más poderoso, de algo mucho más fuerte y que se relaciona con su fe en tiempos difíciles, en tiempos de dificultad. Y fíjese que el aprender no es algo fácil. Tampoco es algo que se dé de manera repentina. Cuando nosotros hablamos de aprender, tenemos claro que se traduce en una habilidad de memorizar. Pero cuando en educación se habla de aprender, estamos hablando de capturar esto y hacerlo tuyo. Eso pasó con Pablo. Pablo tuvo que aprender. Tuvo que no solo memorizar una verdad, no solo memorizar un principio, sino que además tuvo que capturarlo y hacerlo suyo. Tuvo que vivirlo. Pablo aprendió a vivir de la fe en Cristo, porque es eso lo que le produce a él esperanza. No son las situaciones momentáneas, no son las situaciones esporádicas.
era su fe en Cristo lo que lo tenía ahí, con la mirada fija. Cuando él dice, he aprendido a contentarme, he aprendido a adaptarme a cualquiera que sea mi situación, él tenía su fe ahí intacta. Había aprendido, había capturado, había memorizado esto y lo había hecho suyo. Pablo tenía claro que en Cristo estaba su fe, no en esta respuesta a su necesidad que traían los hermanos de Filipo. No era la respuesta a la necesidad, aunque sí estuviese pasando necesidad. No era esta respuesta, esta ayuda que le estaban dando. Era su fe en Cristo. Y fíjese que lo interesante de esto es que la palabra contentamiento viene del griego autarquía. Autarquía. ¿Qué es eso? ¿Va a decir usted? La autarquía está relacionada con un valor, con una virtud que utilizaban o que era muy conocida por los estoicos. Los estoicos tenían como ese placer por el dolor y por el sufrimiento. Ese decir, sí voy a estar bien, no importa lo que esté pasando. Pero aquí Pablo no nos está hablando de esta virtud, de este valor de los hermanos estoicos. Nos está agregando el valor de Cristo, de la fe en Cristo. Entonces, Pablo aquí hace una diferencia gigante en estos versículos. Y este principio es el que nosotros debemos aprender. No es una resignación a la pobreza ante los bienes materiales o ante cualquier situación. Es decir, de manera que cuando abundan estos bienes, se les acepta y cuando escasean, se aprende a vivir sin ellos. Esa es la actitud de vida, la habilidad que había conseguido Pablo al poner su fe en Cristo, al aprender a contentarse cualquiera sea su situación. Y es un largo aprendizaje que él tuvo que enfrentar. En otras palabras, él dice, he encontrado el secreto de la felicidad. He alcanzado esta sabiduría plena que me ha abierto mi mente a entender las cosas mucho más allá de los bienes materiales. No solo se está refiriendo a esta necesidad material de suplir sus necesidades básicas. Lo está ampliando a un todo. ¿Por qué? Vamos a volver a Hechos 16, donde estábamos. Versículo 25. Aquí habla acerca de cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel. Versículo 25 dice, a la medianoche Pablo y Silas estaban orando y cantando canciones a Dios y los otros prisioneros les escuchaban. ¡Wow! Estar en la cárcel en aquellos tiempos no es como estar en la cárcel hoy en día. Hoy en día estar en la cárcel, el gobierno tiene la responsabilidad, el Estado tiene la responsabilidad de mantener a un prisionero respondiendo a todas sus necesidades, de entregarle comida, de entregarle ayuda psicológica si lo necesita, de entregarle una buena cama, un lugar donde pueda hacer sus necesidades, donde pueda responder a su higiene. Pero en aquel tiempo las cosas no eran así. ¿Y cuántas veces Pablo se tuvo que enfrentar a prisión? El gobierno no tenía la responsabilidad, el Estado romano no tenía la responsabilidad de mantener a sus prisioneros. No tenía la responsabilidad de responder a las necesidades de sus prisioneros. O sea, ¿usted está entendiendo a lo que se refiere Pablo con contentarse? Leía yo unos comentarios bíblicos que señalaban que Pablo cuando estaba preso no estaba en una posición digna muchas veces. Entonces imagínese usted en esa situación en donde a lo mejor ni siquiera recibía alimentación, donde a lo mejor pasaban días sin comer. Y nosotros, hoy, ¿podemos vivir en contentamiento?
Yo digo, wow, todo lo que él tuvo que enfrentar, todo lo que Jesús tuvo que enfrentar, porque Jesús es nuestro mejor modelo de contentamiento. Todos los sufrimientos, todo lo que él padeció no se compara en nada a lo que nosotros vivimos hoy en día. Entonces imagínense ahí a Pablo en la cárcel, prisionero, en una posición que muchas veces no era digna, en donde el Estado romano no se encargaba de darle alimentación, en donde eran los familiares o los seres queridos que muchas veces le llevaban comida. Entonces imagínense ustedes la condición que él tuvo que estar. Pablo estuvo en lo mucho porque cuando era Saulo venía de familia adinerada. Tenía dinero, estuvo ahí en la cima. Pero cuando pasó a ser Pablo, mira a dónde llegó, al foso que llegó, dónde tuvo que tocar. Y tuvo que aprender a vivir una vida en contentamiento. He aprendido la lección, dicen otras versiones. He encontrado el secreto de esto. De esto se trata, de este principio se trata. Decíamos el versículo 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para ser saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Esto no era algo solamente teórico de Pablo. No era solamente algo que él estaba diciendo de la boca para afuera, de labios, un discurso bonito, como muchas veces nos pasa a nosotros, que predicamos y hablamos, enseñamos, pero no lo vivimos. No era solamente algo de boca para él. Él lo hizo suyo, él lo aprendió. Él logró vivir una vida en humildad, aún estando en el tiempo de las vacas gordas, teniendo dinero, teniendo abundancia, como también estando en el tiempo de las vacas flacas, teniendo poco o muchas veces nada. ¿Y qué lo sustentaba ahí? Su fe en Cristo. Y ese era su contentamiento. Y el contentamiento, a diferencia de lo que plantean los estoicos, es algo muy distinto del conformismo. No se trata de conformismo. Se trata de poner la mirada fija en el blanco perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Y yo me pregunto ahora, ¿estamos preparados para esto? ¿Estamos preparados para aprender esta lección como la aprendió Pablo? Esta lección que nos enseñan las Escrituras. ¿Estamos preparados para vivir en contentamiento? ¿Tengo todo lo necesario para vivir? ¿Estamos preparados para enfrentar esta crisis? ¿Estábamos preparados para enfrentar esta pandemia? Y sin duda que no. No estábamos preparados para enfrentar lo que hoy en la actualidad estamos enfrentando. Gente se está muriendo a causa de un virus. Gente se está muriendo a causa de irresponsabilidades. Gente está perdiendo sus trabajos. Muchos de nosotros, o muchos de ustedes, yo gracias a Dios aún no, y doy gracias a Dios por eso, pero hay muchas personas, muchos hermanos en la fe que están perdiendo su trabajo. Hay muchos hermanos en la fe que han tenido que escoger, que su empleador les ha dado la oportunidad de decir, hey, te mantienes conmigo en la empresa, pero sin sueldo, o derechamente te despido. Ya han tenido que escoger mantenerse ahí en la empresa, porque saben que después que cuando pase toda esta crisis va a ser difícil encontrar trabajo. Va a ser aún más complejo esto, el reponerse. ¿Estábamos preparados para enfrentar esta pandemia? Sin trabajos, sin sueldos, llegando a acuerdos con nuestros empleadores, llegando a acuerdos con nuestros jefes. Muchos que vivían del día a día hoy ya no tienen esa posibilidad. ¿Estábamos preparados para esto? ¿Estamos preparados para vivir una vida en contentamiento? Sin duda que no. Porque ¿qué hacemos nosotros?
nos quejamos, reclamamos y decimos, ¡ay, Señor, pero qué! ¿Qué pasa si yo soy tu hijo? Aquí viene mi prueba de fe, pero yo soy tu hijo, ¿por qué a mí, Señor? Tengo todo mi sueldo destinado para pagar mis cosas, ¿qué hago ahora? ¿Cómo te bendigo? Vienen nuestras quejas, vienen nuestros reclamos. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestra fe está basada en nuestra autosuficiencia y no está sometida a Cristo. Y decimos, ¿cómo voy a suplir mis necesidades ahora, Señor? Mira lo que estamos pasando. Y lloramos y reclamamos y teníamos miedo al principio de esto. Y vemos que las cifras crecen y nos seguimos asustando. ¿Estamos viviendo una vida en contentamiento? Y claro que no. Porque no estamos mentalizados para esto. Porque nos mentalizan para vivir una vida de éxito. Porque nos mentalizan para llevar una mente triunfalista, una mente ambiciosa, que aunque yo quiera crecer, crezco, y si tengo que pisar al lado, lo piso, porque con tal de tener eso lo voy a lograr. Porque claro, yo quiero grandezas, quiero riquezas, quiero esa abundancia que nos da Dios, y más encima justificamos que son de Dios. Cuando solamente estamos pensando en nuestra autosuficiencia y en nuestras propias ambiciones. Y estamos olvidando esta hermosa lección. Y muchos nos enseñan de la prosperidad, muchos nos enseñan de las riquezas, muchos nos enseñan acerca de esto, del éxito, de que tienes que aspirar a algo mejor. Y no digo que esté malo aspirar a algo mejor, pero si mi mente está sometida a Cristo, me estoy refiriendo a que cuando la ambición trasciende mucho más allá de las Escrituras o de Cristo en mi vida, y justificamos que estas riquezas son de Dios, pero no, solamente están basados en algo económico. Y claro, si estás en Cristo tienes que prosperar, porque tienes que vivir digno como es de un hijo de Dios. ¿Y cómo vive un hijo de Dios, digo yo? Si Cristo lo perdió todo muchas veces, le dijo a sus discípulos que se negaran a sí mismos y que dejaran a su familia, que dejaran sus comodidades. Eso es vivir como un verdadero hijo de Dios, o como un hijo de Dios digno. Obviamente, muchos hermanos en la fe obvian esta gran verdad, obvian este gran principio y se enseña mal. Porque no hemos aprendido, no hemos enseñado, muchos ministros no han enseñado en sus iglesias, en sus comunidades, cómo se debe vivir humildemente, cómo se debe vivir en contentamiento. Si nos hubiesen preparado, si nosotros nos hubiésemos preparado leyendo la Escritura para aprender este principio, para aprender esta lección, teniendo nuestra fe arraigada en Cristo, hubiese sido totalmente diferente la forma en que la enfrentamos. Debemos vivir humildemente. Debemos vivir en contentamiento, sea cual sea nuestra situación, aún en el fracaso. ¿Y sabe cuál es nuestro mayor éxito? Nuestro mayor éxito no son las riquezas. Nuestro mayor éxito no es lograr tener una casa en el barrio soñado, en el barrio alto. Nuestro mayor éxito no es tener la parcela que siempre había querido. Nuestro mayor éxito en la vida es Cristo. Nuestro mayor éxito es alcanzar la salvación, es alcanzar la gracia por medio de Cristo. Ese es nuestro éxito. Y lo demás viene por añadidura, como dice su palabra. ¿A qué estamos aspirando hoy? ¿Cuál ha sido el principio que ha regido en nuestras vidas? Y con esto no estoy diciendo que debamos vivir una vida en miseria, como dije. Por favor, no me malentienda y no me malinterprete. Si está Cristo arraigado en nuestro corazón, su amor, las abundancias de sus riquezas, de sus tesoros van a llegar a nuestra vida. Pero no porque las necesitemos,
no por nuestra ambición, sino porque es un regalo que nos da Dios. Y fíjese que me conmovía mucho esta palabra cuando pensaba acerca de la generosidad que tienen estos hermanos de Filipo, la generosidad que ellos tienen para ayudar a otros. En tiempos de dificultad, ¿estamos siendo generosos con el prójimo? Hace unas semanas atrás, un mes, yo creo, se pidió ayuda para colaborar con algunos pastores que estaban en necesidad. Y qué maravilloso hubiese sido si todos hubiésemos colaborado, o si todos los pastores del Consejo de Pastores hubieran colaborado. ¡Qué maravilloso sería si todos ayudáramos y fuésemos generosos con aquel que lo necesita! Con aquel que necesita, porque esa es la forma de mostrar amor, esa es la forma de vivir también este principio de contentamiento. Que no dependemos de nada, sino solamente de la fe y del amor en Cristo. Y fíjese lo interesante de esto. Fíjese en el estado al que fue reducido Pablo. Y que Dios permitió al estado que llegara para que él pudiera aprender esta lección, para que él pudiera decir, sé vivir humildemente, sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y así hoy, a lo mejor, quizás nosotros estamos siendo reducidos por Dios. Dios está permitiendo que llegamos a este estado de reducción. ¿Para qué? Para que aprendamos a contentarnos. Para que aprendamos este principio de sostenernos en la fe. No en la autosuficiencia. No justificando que son de Dios, sino creyendo en fe, en las promesas que Él tiene para nosotros, porque en Él está puesta nuestra esperanza. Entonces es necesario que nosotros entendamos este principio, que entendamos esta verdad, que nuestra fe no está en las ganancias, nuestra fe está en Cristo. Fe en tiempos difíciles, fe puesta en Cristo, no en mis ganancias. Aun cuando lo pierda todo, mi fe está en Cristo. Aun cuando lo tenga todo, mi fe debe seguir intacta ahí en Cristo. Y aquí nos muestra con estos versículos cómo la gracia de Dios, cómo la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo lo sostuvo, lo aferró y lo apoyó en toda circunstancia. Ahí estaba la fe de Pablo intacta. ¿Qué nos pasa a nosotros? Llega la necesidad, llega el problema, reclamamos y nuestros reclamos son aún más fuertes y nos quejamos y pronto perdemos la paciencia. Y fíjese que en ningún momento de prueba, tanto de nuestro Salvador Jesús como de este hombre del que hoy estamos aprendiendo, ellos perdieron la paciencia. La Biblia me enseña, puesto los ojos en Jesús, puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador ¿de qué? De la fe. Puesto los ojos en mi Salvador, es Él el que me da la fe. Quiero leer una cita de Spurgeon que me parece muy atingente y muy necesaria para que logremos entender un poco más acerca de esto. Dice así: hay muchos hombres que conocen poco de cómo vivir humildemente. Por lo tanto, tampoco les permite cómo saber en abundancia, cómo saber vivir en abundancia. Cuando se les pone en la fosa de José, ellos son capaces de levantar la mirada, ver las promesas brillantes y decir, sí, allá está mi esperanza. Pero cuando se les pone en la cima, en el pináculo de una montaña, ellos se marean y pierden el control. ¡Wow! Y están aún más propensos a caer. ¿Qué me quiere decir esto? Si yo no sé vivir en lo poco, teniendo nada,
tampoco voy a saber cómo vivir en abundancia. Porque la abundancia me lleva a poner la mirada en la ambición. Dice, ellos se marean y pierden la cabeza y están más propensos a caer. ¿Por qué? Porque muchas veces esta prosperidad que mal entendemos, estas abundancias que mal entendemos, nos hacen perder el foco, el centro de nuestra vida. Nos hacen marear y perder la cabeza y estamos más propensos a caer. ¿Viste cómo creció tu congregación? ¿Viste el auto que me saqué? Nos hacen perder el foco. Nos hacen irnos mucho más allá y perder la visión de dónde estábamos. Sus cabezas se marean y están más propensos a caer. Ojo cuando tengamos mucho. Ojo cuando estemos viviendo tiempos de abundancia. ¿Dónde debe estar nuestra mirada? Entonces aquí hay dos peligros. El peligro de la pobreza, que a veces me lleva al desánimo, ¿verdad?, con Dios. Y el peligro de las riquezas, que me hace creer que soy autosuficiente, que yo lo puedo, que mi ambición me basta. Así que, ojo, aprendamos el principio. La fe en Cristo me da fuerzas en tiempos de dificultad. La fe en Cristo me sostiene, me hace mantenerme ahí en esa roca firme y no perder mi mente, no creer que soy autosuficiente o no desanimarme y decir por mi culpa, ¿por qué Dios ha hecho esto? No, la fe en Cristo me mantiene ahí. He aprendido la lección, dice Pablo. He encontrado el secreto. ¿Y cuál era el secreto del que nos habla Pablo? Súper fácil. Juan 15:5 lo dice. Separados de mí, nada podéis hacer. Separados de Cristo, nada podemos hacer. Lejos de Cristo no vamos a conseguir nada en nuestras vidas. Lejos de Cristo no vamos a lograr nada en nuestras vidas. El contentamiento no depende de situaciones esporádicas, no depende de situaciones momentáneas, no depende de la abundancia o de la escasez. Si Dios me responde la oración o no, y si Dios guarda silencio. Si Dios guarda silencio, ahí está también, porque mi fe está puesta en Él, porque lejos de Cristo yo nada puedo lograr. Si Dios guarda silencio, debería tener gozo en mi vida, debería estar regocijado como nos enseñaba Pablo en el versículo 4, porque Él sabe lo que es mejor para sus hijos. Él sabe lo que es mejor para mí y también para ti. Vamos al último versículo de este sermón. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Wow! Y a veces esto es como una frase cliché, súper mal usada. Lo usamos para justificar nuestra mentalidad triunfalista. Lo utilizamos para justificar nuestro éxito autosuficiente. ¿Todo lo puedo qué? ¿Todo lo puedo yo? Es Cristo quien me da las fuerzas para lograr vencer todo. Y a veces esto pareciera ser como una cábala, como una manda a usar. Pero estamos entendiendo el énfasis del contentamiento al que está hablando Pablo. Estamos entendiendo a esta lección, a este principio que nos quiere llevar aquí en las Escrituras. La fuerza de Cristo es la que debe resaltar. La fuerza de Cristo, la fe en Cristo es la que debe resaltar. Y eso era evidente en la vida de este hombre. Era evidente en la vida de Pablo. Debo someterme a Cristo. ¿Para qué? Para poder alejarme de la autosuficiencia. Debo llevar mi mente cautiva al sometimiento de Cristo. ¿Para qué? Para dejar de vivir una vida ambiciosa. Todo lo puedo soportar en Cristo, que me da la fuerza.
La versión Palabra de Dios para Todos dice: puedo enfrentar cualquier situación porque Cristo me da el poder para hacerlo. De Cristo provienen esas fuerzas, de la fe que yo mantengo y arraigo ahí en Él. Y este es el mejor ejemplo de vulnerabilidad al que nos expone Pablo y el mejor ejemplo de vulnerabilidad que nosotros debemos aprender. No somos nosotros, no son mis logros, no son mis éxitos, no es mi ambición. ¿Por qué? Porque separado de Cristo no puedo lograr nada. Lejos de Él no puedo hacer nada, absolutamente nada. Lejos de Cristo no me llevará a lograr absolutamente nada. Y esto es lo que debo trabajar hoy en mí y usted, en usted, enfrentando cualquier crisis, enfrentando cualquier situación que venga, ya sea en la cima de la montaña, como nos hablaba ahí la cita de Spurgeon, o abajo en la fosa con José, teniéndolo mucho o teniendo nada, teniendo poco. Debo lograr esta habilidad de poder contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Por qué? Porque tengo mi confianza puesta en Cristo. Necesito las fuerzas de Cristo en mi vida. Necesito que Él se arraigue en mi corazón. Necesito poder poner la mirada en Él para poder alcanzar las cosas. Porque lejos de Él no lo lograremos. Nada lograremos. ¿Por qué? Voy a invitarle a que pueda buscar en su Biblia Juan 16:33. Dice así: yo les dije esto para que encuentren paz en mí. En el mundo ustedes tendrán que sufrir, pero sean valientes. Yo he vencido al mundo. Aquí en la tierra nosotros vamos a tener que sufrir. Hoy vamos a tener que sufrir. Mañana vamos a tener que sufrir hasta que no llegue Cristo pronto. Porque es la paz de Dios la que debe gobernar en nuestra vida. Es la paz en Cristo la que debe ser un reflejo para otros en tiempos de aflicción, en tiempos difíciles, en tiempos de crisis. No solamente por la carga de llevar la bandera de Cristo a todo lugar, sino es un todo. Es un todo, como lo menciona Pablo. He aprendido la lección. Primera de Juan, capítulo 5, verso 4 y 5 dice: porque todo aquel que sea hijo de Dios vence al mundo. Nuestra fe nos ha dado la victoria sobre el mundo. ¿Quién es el que vence al mundo? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Vamos a poder enfrentar cualquier situación si nuestra fe está arraigada en Cristo. Cristo es el que nos lleva a vencer. Cristo es el que nos lleva a vivir una vida en victoria. Nuestra fe nos da la victoria para poder vencer cualquier circunstancia. Nuestra fe en Cristo. He aprendido a adaptarme en cualquiera que sea la situación. Todo lo puedo soportar en Cristo porque Él es quien me da la paz, Él es quien me da el gozo, Él es quien me da la fuerza. Todo lo puedo soportar. ¿Y sabe qué? Esto va mucho más allá también. Si yo logro vivir una vida en contentamiento, quiere decir que estoy confiando en la providencia de Dios. Estoy confiando en sus tiernos cuidados. Estoy confiando en que Él tiene todo bajo control. Si he perdido la cabeza teniendo mucho, si me he desesperado teniendo poco o nada, entonces estoy desconfiando de la providencia de Dios. Y yo le animo hoy en día a usted: no desconfíe de la providencia de Dios, no desconfíe de su gobierno, no desconfíe que Él tiene todo bajo control, que Él nos tiene bajo sus cuidados.
que cualquier acción humana no nos podrá tocar más allá, porque en Él está nuestra esperanza, porque en Él está arraigada nuestra fe. El llamado hoy es a tener fe en tiempos difíciles. El llamado hoy es a vivir una vida en contentamiento aún en tiempos de dificultad. Difícil, muy difícil. A veces parecemos que es imposible, pero es Cristo quien nos da la fuerza. Es Cristo quien nos anima a seguir adelante. Es Cristo quien nos hace alcanzar esa victoria, aún en lo poco, o en la nada, o en la abundancia. Es Cristo. Siempre Cristo en nosotros. Tenemos que tener la certeza de que Él nos dará lo mejor. Él siempre va a desear lo mejor para sus hijos. He aprendido la lección, decía Pablo. He encontrado el secreto. He alcanzado este estado de sabiduría. ¿Podemos hoy, usted y yo, decir lo mismo? ¿Podemos hoy, usted y yo, mostrar nuestra fe en tiempos difíciles? Para que otros crean, para que otros vean. Mira lo que dice ahí en Romanos, que todas las cosas le ayudan a sus hijos para bien. Todas las cosas. El éxito, el fracaso, todo lo que nos pase, nos va a ayudar para bien. Para aquellos que aman verdaderamente a Dios, para aquellos que son realmente sus hijos, como decía Primera de Juan, para aquellos que creen que en Él hay. ¿Creemos en Dios? Es tiempo de mostrar entonces nuestra fe en tiempos difíciles. Es tiempo de empapar a otros de esta lección, de este principio de vida de nuestro hermano Pablo. Así que le voy a invitar a que podamos orar. Amado Señor, rogamos que tú nos des la fuerza necesaria para poder enfrentar toda crisis y toda dificultad. Que aún teniéndolo todo, Dios, o aún teniendo absolutamente nada en nuestras manos, aún cuando parezcamos desfallecer, Señor, que nuestra mirada siempre pueda estar en ti, que podamos vivir nuestra vida en humildad, que podamos vivir nuestra vida en contentamiento. Enséñanos, Señor, a hacerlo, porque es algo que nos cuesta, porque muchas veces decimos tener una super fe cristiana cuando en realidad no la tenemos y no la vivimos, Señor. Solo danos tu sabiduría, solo danos tu gracia y ayúdanos, Señor, a mantener nuestra fe intacta en ti. Te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.